La última vez que los mercados cayeron con fuerza, pasó algo predecible. Millones de personas que habían empezado a invertir en los meses anteriores, atraídas por la facilidad de las aplicaciones y por los testimonios de otros que ganaban dinero sin aparente esfuerzo, vendieron todo. No porque tuvieran una razón técnica para hacerlo, no porque su situación financiera hubiera cambiado de manera que lo justificara. Vendieron porque el número en la pantalla bajó y el cuerpo reaccionó como reacciona ante cualquier amenaza percibida, con urgencia de hacer algo, lo que sea, para que la sensación de peligro se detenga. Eso no es una falla de inteligencia, ni de carácter. Es biología operando exactamente como fue diseñada para operar. El problema es que la biología fue diseñada para un mundo donde las amenazas eran físicas, inmediatas, y requerían acción rápida. El mercado financiero es un sistema de señales abstractas que se mueven por razones que tienen muy poco que ver con tu vida real en el corto plazo. Cuando los dos sistemas se encuentran, el biológico gana casi siempre, y el resultado es que invertís con miedo, no con datos. Aunque jures que tomás decisiones racionales, y aunque tengas toda la información disponible frente a vos, esto vale la pena mirarlo de cerca, porque entenderlo cambia la manera en que te relacionás con cualquier decisión financiera que involucre incertidumbre. El primer problema que hay que nombrar con precisión es la asimetría del dolor y la ganancia en el cerebro humano. Perder 100 pesos duele aproximadamente el doble de lo que alegra ganar 100 pesos. Ese no es un número inventado, ni una exageración poética. Es un patrón consistente y robusto que aparece en cómo las personas toman decisiones bajo incertidumbre, estudiado durante décadas en contextos muy distintos y que tiene consecuencias directas en cómo se comportan con las inversiones. Cuando el mercado sube, la alegría es moderada. Cuando baja, el dolor es desproporcionado en relación a la pérdida real. Y ese dolor desproporcionado genera decisiones desproporcionadas. Vender en el momento menos conveniente, no entrar cuando las condiciones serían más favorables, o quedarse paralizado sin hacer nada, hasta que la oportunidad ya pasó. Lo que hace que esto sea tan difícil de manejar no es la falta de información. La mayoría de las personas que invierte hoy tiene acceso a más información que cualquier inversor profesional de hace 30 años. El problema es que más información no produce más racionalidad cuando el sistema nervioso está activado por miedo o por euforia. Produce más ruido que el cerebro usa para justificar lo que ya decidió emocionalmente antes de revisar nada. Buscas el análisis que confirma lo que ya sentís, ignorás el que lo contradice, y le llamás razonamiento a lo que en realidad es racionalización. La conclusión llegó antes que el análisis. El análisis simplemente le dio ropa. El segundo problema es el entorno en el que se toman las decisiones de inversión hoy, un entorno radicalmente distinto al de hace 20 años y que está diseñado de manera bastante específica para producir lo opuesto de las buenas decisiones financieras. Las aplicaciones de inversión están construidas para generar engagement, no para producir buenos resultados en quien las usa. Las notificaciones en tiempo real, los gráficos que muestran movimientos minuto a minuto, la posibilidad de comprar y vender con un toque en cualquier momento del día o de la noche, todo eso activa exactamente los circuitos que producen decisiones impulsivas y reactivas. No porque las empresas que los diseñaron sean malvadas, porque su modelo de negocio depende de que uses la aplicación con alta frecuencia, y la frecuencia de uso en inversión está correlacionada negativamente con los resultados. El inversor que mira su cartera todos los días toma peores decisiones en promedio que el que la mira una vez por mes. No porque sepa menos, porque está más expuesto al ruido emocional constante que produce el movimiento de los precios a corto plazo. Y hay una tercera capa que casi nadie menciona en este contexto. Las redes sociales y los creadores de contenido financiero crearon en los últimos años un fenómeno particular: la socialización de las emociones del mercado en tiempo real. Cuando el mercado cae, los foros y las plataformas se llenan de pánico colectivo. Cuando sube, se llenan de euforia colectiva y de testimonios de ganancias extraordinarias. Esa sincronización emocional amplifica lo que ya sentís individualmente y lo hace sentir como información objetiva. Si todos dicen que hay que vender, el miedo de no hacerlo se vuelve más intenso que el análisis de si tiene sentido. Si todos dicen que hay que comprar porque esto va a seguir subiendo, la euforia colectiva funciona como una presión social difícil de resistir. El mercado siempre fue emocional. Hoy también es viral. La raíz de todo esto va más profundo que la biología individual o el diseño de las aplicaciones. Tiene que ver con la manera en que la cultura construyó y sostiene la imagen de lo que es un inversor exitoso. En el imaginario popular, alimentado por el cine, por los medios y por los testimonios de personas que ganaron mucho en poco tiempo, el inversor exitoso es alguien que lee señales, que actúa con velocidad, que siente el mercado antes que los demás. Esa imagen omite de manera sistemática que la velocidad y la intuición en los mercados financieros son, en su mayoría, ilusorias para el inversor individual. Los que realmente operan con velocidad tienen sistemas, algoritmos, acceso a información y ventajas estructurales que el inversor retail no tiene y no va a tener. Emular esa imagen no es aspiracional. Es exactamente lo que más cuesta, en tiempo
en dinero y en energía emocional. Hay un patrón que se repite de manera notable entre personas que pierden dinero en mercados volátiles. No pierden porque eligieron mal el activo desde el principio. Pierden porque compraron cuando todo el mundo hablaba de ese activo, es decir, cuando ya había subido y el precio reflejaba la euforia colectiva, y vendieron cuando todo el mundo decía que iba a seguir cayendo, es decir, cuando ya había bajado y el precio reflejaba el miedo colectivo. Hicieron exactamente lo opuesto de lo que hubiera convenido, y lo hicieron, siguiendo las emociones del momento, con total coherencia interna. El miedo cuando baja, la euforia cuando sube. Ambas son señales emocionales del mercado. Ninguna de las dos es una señal confiable de lo que va a pasar a continuación. Hay algo más que vale la pena decir sobre los ciclos de aprendizaje en inversión. La mayoría de las personas aprende de sus errores financieros de la manera equivocada. Aprende qué activo no comprar, qué momento evitar, pero no aprende sobre su propio proceso emocional de decisión. Entonces repite el patrón con otro activo. El ciclo continúa porque el problema que se repite no es el activo, es el proceso. Esto no significa que invertir sea una trampa, ni que sea imposible tomar buenas decisiones en contextos de incertidumbre financiera. Significa que las buenas decisiones requieren un trabajo previo que casi nadie hace. Entender qué emoción está operando en cada decisión antes de ejecutarla. No para eliminar la emoción, que es imposible y además innecesario. Para saber cuándo la emoción es información útil y cuándo es ruido que conviene ignorar. Son cosas distintas y se parecen demasiado en el momento de decidir. La postura que realmente cambia algo no es aprender a no sentir ni convertirse en alguien frío y calculador. Es aprender a crear distancia entre lo que sentís y lo que haces. Esa distancia no se produce por fuerza de voluntad en el calor del momento. Se produce por diseño previo, tomando decisiones cuando no había urgencia emocional y estableciendo con anticipación las condiciones bajo las cuales vas a actuar y las condiciones bajo las cuales no vas a hacer nada. Cuando el mercado cae y vos ya sabes de antemano cuál es tu respuesta para ese escenario, la emoción sigue estando, pero ya no tiene que traducirse en acción inmediata, porque la acción ya fue pensada antes, en un estado de mayor claridad. El mercado no es racional. Vos tampoco lo sos cuando invertís. Reconocer eso no es una debilidad, ni un motivo de vergüenza. Es el primer paso para dejar de tomar decisiones financieras como si lo fueras, y empezar a diseñar un proceso que tome en cuenta cómo funcionás realmente, no cómo te gustaría funcionar. Entonces, si esto te resuena, no te voy a decir que estudies análisis técnico ni que contrates a nadie. Te voy a decir qué podés hacer esta semana con lo que ya tenés. Escribí por qué tomaste tu última decisión financiera importante, no el resultado que tuvo, el proceso que seguiste para tomarla. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué información tenías disponible? ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Y por qué lo pensabas? Hacerlo por escrito, aunque sea a posteriori, te permite ver con más claridad si la decisión vino de un análisis real o de una emoción disfrazada de análisis. No para juzgarte, ni para concluir que hiciste algo mal, para calibrar qué tan confiable es tu proceso habitual de decisión cuando hay incertidumbre financiera de por medio. Ese calibrado vale más que cualquier curso de inversión. Establece una regla de espera para tu próxima decisión de inversión, concreta y con tiempo específico. Antes de comprar o vender cualquier activo, esperar 48 horas desde el momento en que tomas la decisión hasta el momento en que la ejecutas. No como regla permanente para toda la vida, ni como dogma. Como experimento concreto esta semana, la mayoría de las decisiones de inversión que se lamentan fueron tomadas en las primeras horas de una emoción intensa, ya sea de miedo o de euforia. 48 horas no eliminan la emoción, pero reducen su intensidad lo suficiente como para que puedas evaluar si el razonamiento sigue en pie sin ella como motor principal. Identifica una decisión financiera que postergaste por miedo y evalúa si el miedo tenía datos reales detrás, no para concluir que debías haberla tomado, ni para culparte de no haberlo hecho, para distinguir entre el miedo que tiene información real y el miedo que es simplemente incomodidad con la incertidumbre y con lo desconocido. Son cosas muy distintas y producen efectos muy distintos en el largo plazo. El primero puede ser una señal útil que conviene escuchar. El segundo casi siempre es ruido que te cuesta dinero en forma de oportunidades que no tomas, o de decisiones que postergás hasta que ya no tienen sentido. Hay algo que el mercado hace muy bien y que pocas personas nombran así: amplificar lo que ya sentís antes de entrar. Si entras con miedo difuso, el miedo crece con cada movimiento. Si entras con claridad sobre qué estás haciendo, por qué y bajo qué condiciones cambiarías tu postura, la volatilidad sigue siendo incómoda, pero ya no dicta lo que haces. La diferencia no es entre el inversor frío y el emocional. Todos son emocionales. La diferencia está entre el que sabe que lo es y diseña su proceso tomando eso en cuenta, y el que cree que no lo es y por eso nunca revisa cómo decide realmente. Esa revisión es lo más valioso que podés hacer con lo que aprendiste acá. Si esto te hizo ver algo que no habías nombrado antes, suscríbete. Y si conoces a alguien que tomó una decisión financiera importante en el peor momento emocional posible, compartile esto. No para señalarlo,
para que la próxima vez tenga algo con qué pensar antes de actuar. Comparte el video con alguien que lo necesite, deja tu like y no olvides suscribirte al canal.